Los hermanos en Cristo Jesús, que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes. Le hago saber desde lo más profundo de mi corazón que con denuedo le he rogado a Dios y le ruego a Dios todos los días por todo el pueblo como lo ha dejado, pero esto es para gloria de Dios, porque si no estuviera el amor dentro de mí, este fruto no sería de mí. Así que yo le doy la gloria a Dios y le hago saber que he orado de todo corazón, no nada más por los que están dando un seguimiento a estas benditas enseñanzas, sino a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo. Yo deseo de todo corazón también que los que están dando un seguimiento, a los que se han suscrito, pues este bendito trabajo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo por este siervo dé un fruto. Así que sigamos con la enseñanza número 36 de Primera de Corintios. Estamos ya en el último capítulo. Recuerde, bendito hermano, no sé si me alcance la hora o sea menos, pero lo vamos a terminar, sea el horario que sea, sean 40 minutos o 30 o la hora, para comenzar, si Dios quiere, el día martes con Segunda de Corintios. Así que me pongo a sus pies en el nombre de Cristo Jesús. Nos quedamos entonces en Primera de Corintios 16. Vamos a empezar el versículo 6, siempre con la bendita palabra de Dios, con la Biblia en la mano. Bendito pueblo de Dios. Dice entonces en el 6, ¿podrá ser que me quede con ustedes o aún pase el invierno para que vosotros me encaminen a donde haya de ir? Recuerde que el podré, el a ver si puedo, el yo quiero pasar el invierno con ustedes. Acuérdense que estábamos viendo en el capítulo número 35 que un verdadero siervo de Dios es esclavo, es un siervo y tenemos un señor, así como en una empresa. Yo no me voy a regir a hacer la obra como yo quiera, sino conforme el dueño o el representante me dé órdenes. De igual manera, en el Evangelio, como le vengo yo diciendo, bendito hermano y bendita hermana, siempre tenemos un Señor para que Él nos diga qué hacer, dónde ir, cuánto tiempo debo de estar en un lugar, como le enseñaba algunas citas bíblicas en el libro de los Hechos, respecto a Pablo y respecto a todos. Así que Pablo casi estaba seguro que Dios le iba a permitir ir y pasar el invierno ahí, porque en el invierno era muy difícil estar yendo de un lugar a otro. Eran lugares muy fríos, donde nevaba en algunos lugares. Y pues Pablo quería estar ahí para llevar un don, para llevar más conocimiento, porque creo que Pablo sí se estacionó ahí un tiempo, y ese tiempo o ese invierno que estuvo Pablo ahí, pues penetraremos nosotros el día martes a Segunda de Corintios para ver que ya era un pueblo más entendido, un pueblo que ya no tenía el fruto que, como vimos en Primera de Corintios, que era un pueblo de carne todavía, que eran niños, que no se les podía hablar como espirituales, porque decía que uno lo de Pablo, que otro de Cefas, que habían contiendas, que se juntaban en la cena para contender. Vimos todo eso. Yo le voy adelantando que en la segunda epístola a los Corintios vamos a ver un pueblo ya no de niños, sino un pueblo ya más grande. De hecho, en este capítulo 16 ya tenían un tiempo en la palabra, tanto que ya había una obra que querían hacer, que era la ofrenda para los santos, que yo le dije que en Segunda de Corintios vamos a profundizar más sobre esa ofrenda. Pero bueno, prosigamos entonces. Dice, y podrá ser que me quede con ustedes, podrá ser que me quede con ustedes, o aún pase el invierno, para que ustedes me encaminen a donde haya de ir después, para que ustedes me acompañen y donde Dios me mande después, me encaminen, porque se tenía la costumbre en aquel entonces que cuando Pablo o algún representante apóstol llegaba por un tiempo a edificar o a fortalecer a las ovejitas con la palabra, luego que se iba a otro lugar, pues lo encaminaban hacia
el barco hacia la nave en donde iba a ir y ahí se despedían. Dice en el versículo 7, porque no quiero verlos ahora de paso nada más, pues espero estar con ustedes algún tiempo si el Señor lo permite. Entonces el sentir que hay siempre en un representante, el amor de Dios en un representante es siempre edificar, siempre el transmitir un don, siempre el quedarse un tiempo para fortalecerlos, aunque los corintios tenían una iglesia, había pastor, pero de hecho recuerde que Pablo tenía mucho discernimiento, mucha sabiduría, y Pablo en su corazón lo que ya había ganado por medio del Espíritu Santo, que era los corintios, para no perderlos, sabiendo que había un opositor, sabiendo que hay gran peligro, se quería quedar con ellos, no de paso, no nada más saludarlos, sino el quererse no era para divertirse, no era para estar nada más comiendo, sino para trabajar y fortalecerlos más. Dice en el versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Ya les hace saber como una familia, ¿verdad? Y aquí también meditemos, bendito hermano y bendita hermana, que en todo momento los hermanos en Cristo Jesús, la familia, siempre nos comunicamos en dónde estamos, qué estamos haciendo, cuál es la obra. Recuerda ya alguna enseñanza pasada en donde Pablo mandaba un mensajero para en lo de las ofrendas, precisamente que tocamos, que les iba a mandar también para que estos mensajeros le hicieran saber la conducta de cómo caminaba Pablo, qué es lo que hacía todos los días. Y eso también hoy en las congregaciones que no son sanas, que ya no son de Dios, se ha roto. Porque es como le digo, las ovejitas que van a algún lugar no saben lo que hace su pastor, no les consta lo que hace el representante toda la semana. Y luego van a decir mentiras, ¿verdad? Y a dar testimonios que Dios les dio dinero y a hacer circo en vez de predicar una palabra de edificación. Pero aquí Pablo, como una familia, como un representante, siempre no nada más a los corintios, sino en todo lugar en donde iba ganando terreno y iba ganando seres humanos para Dios y para Cristo, jamás dejaba de estar en una comunión con ellos, de estarse preocupando y de estarles informando acerca de las obras de Él y de cada uno de los que iban creyendo. Bueno, esta es la familia, este es el verdadero camino. Dice en el versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Él sí iba a estar ahí en ese lugar, estaba en ese lugar cuando escribió esta carta o parte de esta carta, hasta el Pentecostés, que eran unas fiestas que todavía se hacían, que Cristo Jesús de hecho vino a quitar en el Nuevo Testamento, esa fiesta del Pentecostés que se hacía por mandamiento de Dios cada año, por haber salido de Egipto con un cordero pascual y que comían hierbas amargas, pan con hierbas amargas, pan sin levadura, para recordar de dónde los había sacado Dios. Pero a pesar de tantos años, que eran ya 70 y tantos años, la secta de los fariseos, de los saduceos, aún seguía, como sigue el día de hoy, todavía en Jerusalén y en varias partes del mundo. Siguen los judíos queriendo hacer los cultos del Antiguo Testamento, que yo no los juzgo. Yo de hecho oro por ellos, oro por ese primer pueblo, pido a Dios que tenga el privilegio de encontrarme alguna ocasión con algún judío para poderle predicar y dar por gracia, porque de ellos viene el conocimiento del Evangelio, a ellos se les confió la palabra, de ellos viene nuestro Señor Jesucristo nacido en carne, y vaya, fue el pueblo que Dios se escogió para traernos la luz como instrumento, y para ellos primeramente fue la salvación. Así que yo oro por todos los judíos todos los días, bendito hermano y bendita hermana. Pero 75 años después vemos que en cada lugar donde llegaba Pablo,
los fariseos también se estaban extendiendo por celos de la doctrina de Cristo Jesús, y en cada lugar donde llegaba Pablo, cuando se lee el libro de los Hechos, siempre habían sectas de fariseos que seguían practicando los cultos del Antiguo Testamento, y este era el Pentecostés. Cuando nosotros hoy lo que celebramos, como ya lo vimos, es la Santa Cena del Señor, pero recuerde a los que han seguido un seguimiento que la celebración de la Santa Cena del Señor es todos los días, el día de hoy. Bien, entonces él estaba en esas fiestas porque aprovechaba no para militar en ellas, no para hacerse, sino para aprovechar siempre en todo lugar donde llegaba. Pablo tenía el corazón de ir siempre a los judíos, de ir siempre a sus hermanos, al primer pueblo. Dice en el versículo 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Ya está diciendo que iba a estar ahí en Efeso, porque él había predicado el Evangelio, y con esa predicación que hubo, Dios le abrió grande puerta. Esto quiere decir que hubo muchos que se convirtieron al cristianismo en Éfeso. Dios le abrió grande puerta y tenía que estacionarse allí un rato para dejarlos bien edificados en 2 o 3 meses, para dejar entonces un pastor ahí. Entonces él iba a estar todavía un tiempo más ahí. De hecho, creyeron tanto este pueblo de los Efesios, que usted lee por la epístola a los Efesios, estos 6 versículos que tiene, 6 capítulos que tiene Efesio, y usted ve que fue un pueblo que no fue como los Corintios, porque tiene 6 capítulos. Fue un pueblo inclinado a la obediencia, fue un pueblo que creció y tenía hambre de Dios, fue un pueblo que en poco tiempo tuvo un crecimiento y tuvo un fruto. Recuerde que en ese lugar pues hubo mucha oposición. Fue cuando apedraron a Pablo, es donde se adoraba la reina del cielo, la Diana, la reina de los cielos, donde se hacían templencillos, y hubo mucha oposición en ese lugar, pero hubo puerta grande, y la puerta grande la abre Dios. Y donde hay puerta grande, en aquel entonces que no estaba la apostasía, pues Pablo se quedaba estacionado ahí para edificar. Bien dice entonces, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Porque de igual manera, el trabajo de Satanás, siempre que Dios abre puertas en algún lugar, en alguna colonia, en algún pueblo, siempre va a haber adversidad. Le comento, por ejemplo, ¿no?, una de las experiencias que Dios me ha permitido en su bendito camino, es que alguna ocasión que Dios me mandó a un lugar, como ya le he venido yo comentando, muy pobre, aquí en México, pero en el estado de Hidalgo. Cuando llegó la palabra de Dios, pues obviamente habían congregaciones como en todo lugar, pero cuando llega uno a predicar la cruz, cuando llega uno a predicar la verdad, siempre va a haber oposición, siempre va a haber rechinar dientes, siempre va a haber que no están de acuerdo, y ese es el trabajo del adversario de Dios por medio de instrumentos de seres humanos. En aquel entonces, no nada más en Éfeso, sino a todo lugar donde Pablo llegaba a presentar el Evangelio de la verdad, siempre había oposición, como también lo vemos en los Corintios. ¿Se acuerda que vimos en enseñanzas pasadas que había oposición y que habían grandes apóstoles que estaban introduciendo herejías y estaban tratando de trasquilar a las ovejitas y estaban metiendo falsas enseñanzas? Siempre ha habido oposición, pero en algunos lugares más que en otros, como aquí en Éfeso. Y era necesario que Pablo se quedara a cuidar al rebaño de los leones que querían al rebaño. Bien, dice en el versículo 10, y si llega Timoteo, mirad que esté con ustedes con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Le voy a explicar. Timoteo, como los que hemos leído la bendita palabra de Dios, y está la primera epístola de Timoteo, la segunda, y también en el libro de los Hechos. Bueno, Timoteo lo ganó
Pablo, su madre una hebrea, su padre no era hebreo. Timoteo lo ganó Pablo. Timoteo tuvo la escuela de Dios por medio de Pablo. Llegó a tener Timoteo la estatura del varón perfecto y fue un diácono, fue un ayudante de Pablo, fue su brazo derecho. Timoteo, fiel siempre. Alguna ocasión se le exhortó en primera de Timoteo, en donde por medio de esa carta Pablo le recuerda el pacto, Pablo le recuerda que avive el fuego del Espíritu Santo, que milite y que nadie malestime su juventud. Timoteo era un hombre joven que por la juventud, precisamente en esa epístola, le decía que nadie malescatime tu juventud porque tú eres puesto por Dios. De igual manera aquí le está diciendo a los corintios que este brazo derecho, este ayudante, este cuerpo de Cristo Jesús de Pablo, iba a ir y dice aquí, si llega Timoteo, miren que esté con ustedes con tranquilidad. ¿Qué es esto, hermano y hermana? ¿Qué es la tranquilidad que un discípulo le puede dar a un siervo que está trabajando? Que sean obedientes, que digan amén, no de labios, sino con hechos. Mire, el estar intranquilo, también hay una cita bíblica en donde Pablo dijo, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó los sentidos de Adán y Eva, sus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, el temor que siempre va a tener un representante es cuando hay oposición, cuando hay, y siempre la va a haber, cuando hay una voz que quiere engañar, siempre lo va a haber. Pero la tranquilidad también no es representante, es saber que haya un santo o que haya una iglesia que esté entregada en la obra del Señor y que las ovejitas nos dan tranquilidad cuando con un corazón contrito dicen amén y empiezan a practicar la palabra de Dios. Porque cuando vemos las ovejitas que no están practicando, pues no nos dan tranquilidad, no viene paz. Por eso dice, sean obedientes, mirad que esté con ustedes con tranquilidad, porque Él hace la obra del Señor así como yo. Entonces está diciendo, porque Él va, Él tiene sabiduría, Él ama, Él está haciendo la obra, Él está allá, ya Dios lo escogió y Él lleva sabiduría. Por favor, sujétense a Él. Es lo que está diciendo Pablo a los corintios, que se sujeten si Timoteo llegaba antes que el apóstol Pablo. Bueno, dice, por tanto, nadie le tenga en poco a Timoteo, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces, como era joven Timoteo, por eso dice nadie le tenga en poco, porque su diploma de Timoteo, su cobertura es la del Espíritu Santo, Dios es el que le dio el crecimiento, es fiel en la obra del Señor, nadie lo tenga en poco por su juventud, porque así lo dice en Timoteo, ¿va? Que muchos lo tenían en poco por su juventud. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que de igual manera muchos cristianos que son ciegos, que todavía militan en la carne, que no pueden ver, tienen predilección por unos y por otros no. Pero yo le digo que todos los que ha puesto Dios y están en la obra y se conducen fielmente, no los tengan por pocos, valórenlo. Como dicen Hebreos, que imiten y se sujeten a sus pastores, dependiendo de cuál haya sido su conducta, si es puesto por Dios. Porque si en la obra del Señor yo veo que un siervo, aunque sea menor que yo tengo ahorita 58 años, voy para 59 en marzo, pero si llega alguien de 25 años, y sé que trae a Dios, y lo veo caminar en el mar, y lo veo que está en la cruz, también si me puede dar de su don y ministrarme algo que yo no tenga conocimiento, yo se lo voy a agradecer. Y no voy a ver su edad, sino voy a ver su perfección y voy a ver la presencia de Dios en él. Por eso aquí dice, por tanto nadie lo tenga en poco, sino encaminarle en paz.
una vez que llegue y haga su obra con ustedes, Corintios, luego que se vaya en paz, que se vaya gozoso, que se vaya tranquilo, sabiendo que el fruto por el cual fue a ustedes, oh Corintios, dejó una enseñanza y dejó un amén ahí para ustedes. Y encaminarle en paz, que se vaya tranquilo, que se vaya sin angustia, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Como diciendo Pablo, es un mandamiento, porque yo espero a Timoteo que me diga y me dé cuentas de ustedes. Porque va a venir a mí y voy a saber, oh Corintios, si fueron obedientes por esta carta o no fueron obedientes. Yo lo voy a saber. Bien, dice en el versículo 12, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a ustedes con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga voluntad. Bueno, aquí, como vemos, no es chisme, es una familia, aquí no cabe el chisme, pero vamos a aprender también algo de Apolo. Apolo, para que Pablo, un representante que tenía un crecimiento y que era un apóstol, lo estuviera mandando para la obra del Señor, para dar algún servicio, como ya lo vimos nosotros también anteriormente en los ministerios que Dios nos ha dado y en el cuerpo de Cristo. Claro que un representante tiene la autoridad delegada por Dios para organizar y para hacer la obra del Señor en donde haga falta. Los corintios, pues Pablo tenía la visión de que faltaba un don ahí y que lo tenía Apolos. Y lo mandó diciendo que fuera a dar un servicio, pero Apolos lo negó. Lo negó, pero Pablo, por eso, no lo está reprendiendo para que se vaya al lago de fuego, ni para que quede con un velo. Dice, quizás lo medite y luego vaya a ustedes. Quizás lo medite, ¿verdad? Fíjese lo que dice. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a ustedes, y yo me tengo que sujetar a un representante, claro que me tengo que sujetar. Así que aquí Apolos pecó. Mucho le rogué que fuese a ustedes con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo la voluntad de ir, y aquí está voluntad. La voluntad es el libre albedrío de decidir o no decidir. Pero mira aquí, de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Ahora, quizás también este hombre tenía trabajo en la obra del Señor. Pero Pablo, que tenía visión, le decía, deja eso y ve. No, ok. No le era contado tanto como pecado si fue una desobediencia, pero sí le dijo a Apolo, nada más termino y voy. Por eso dice, irá cuando tenga oportunidad. Irá. Mucho le rogué, pero va a ir. Entonces vemos que están en la obra de Dios, vemos también, como yo le decía, una coordinación, bendito hermano y bendita hermana, del cuerpo. Claro, la cabeza es Cristo, pero también vemos una coordinación para estar atendiendo la obra del Señor. Recuerde que los corintios ya tenían un crecimiento, pero todavía no llegaban a la estatura del varón perfecto, que es el ministerio. Tenían que seguir trabajando en esto. Dice, velar en esta carta. Les manda decir, velar, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esfuércense. 3 mandamientos muy importantes. Velar. Recuerde que hay que meditar en cada enseñanza. La noche está avanzada. Yo le he hablado anteriormente, bendito hermano y bendita hermana, de las vigilias. Le he dicho bíblicamente que cuando Cristo Jesús murió y resucitó, empezó la noche, porque dice la palabra que Satanás, que representa a la noche, sabe que le queda poco tiempo y quiere llevarnos él a la oscuridad, al mundo. Y la noche ya está avanzada. Ya le he dicho que nosotros somos atalayas, somos siervos que se contrataron en la noche para alumbrar y que nuestra luz no se tiene que apagar. Ya hemos dicho, por ejemplo,
cuando Cristo Jesús iba a la cruz, que le dijo a sus discípulos, velar y orar, y que cuando regresaba los encontraba con los párpados cargados de sueño, y que los levantó y les dijo, orad y velar, orar y velar, y que volvió a ir y otra vez y dijo, no han podido mantenerse despiertos, ya profetizando el sueño que hay hoy, los párpados pesados de todos los incrédulos, de todos los que no están velando, de todos los que no tienen fe y están echando mano de la bendita presencia de Dios, que estamos en la cuarta vigilia. Las vírgenes insensatas, muchas ya cabecearon. Y recuerde, Cristo viene como ladrón. No es un ladrón, es una parábola. Viene como ladrón. Dios nos quiere decir que los que estén durmiendo, cuando venga Cristo viene en una nube, y únicamente el que esté despierto, todo ojo, el que esté velando, le verá. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, velar. Velar es no ceder a ninguna seducción de la carne y no descuidar el estarnos fortaleciendo en el día malo con toda la armadura y estar siendo obediente, estar amando a Dios y estar amando al prójimo. No descuidar un solo día, no descuidar un solo segundo, no descuidar una semana, no descuidarlo, no irme de vacaciones, no enfriarme, velar, velar, velar. Otro mandamiento más. Estar firmes en la fe. ¿Por qué? Yo estoy vivo, estoy parado, era paralítico, era de abajo, estoy firmes. Estar firmes es que no me mueva las lluvias, que no me muevan los ríos que vienen a pegar con ímpetu, que no me hagan nada los vientos y que esta casa esté firme sobre el fundamento que es Cristo Jesús, en la adversidad, en que si Cristo llega o no llega, en estos últimos días de angustia, de principios de dolores de parto y que flechas incendiarias, que muchas congregaciones me tratan de meter ideas que no son. Estar firmes en lo que recibimos desde un principio, estar firmes en la fe, estar firmes en la cruz, estar firmes en el camino, que nadie nos pueda mover. Y estar firme, recuerda que ahí está la parábola que le acabo de decir yo de la casa, la que está en la roca, y la que está en la roca es la que está en obediencia total, no descuidándose ningún día. Bueno, estar firmes entonces en la fe, y la fe es tener la plena certeza que si yo me estoy fortaleciendo, no hay poder que me pueda separar del amor de Dios, ni quitarme la bendita promesa por la cual lo he dejado todo y he tomado mi cruz, que es la llegada de Cristo Jesús. Dice, pórtense varonilmente. Otra más. Desde el Antiguo Testamento había guerra. Los cobardes no iban a la guerra. En el pueblo de Dios únicamente salían a la guerra los valientes, hombres valientes. De igual manera, en el Nuevo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, Dios nos dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra Satanás, contra principados, contra huéspedes de maldad y gobernantes de las tinieblas. Y que se necesita, no cobardes, porque algunas ocasiones hasta nos pueden quemar, nos pueden matar, nos quieren intimidar, y así como los grandes héroes, los grandes mártires, ¿dónde pongo mi cabeza? Quémeme. Pero no voy a negar la fe. Y voy a seguir, y nadie, esta palabra no está presa. Nadie la va a poder parar, aunque usted me amenace, aunque vengan flechas incendiarias. Porque recuerde que en Apocalipsis 21:8 dice la palabra que los cobardes y los incrédulos no heredarán el reino de Dios. Así que
Nosotros somos un pueblo valiente, somos un pueblo de soldados, Jehová de los ejércitos, y nosotros somos soldados, somos militares para estar contendiendo, para estar tapando la boca del león, para estar arrebatando de la boca del león a las ovejitas y hacer frente a todo el que se oponga a la sana doctrina de Dios. Y no ser cobarde, como los del primer pueblo, que tenían miedo de hablarle a los fariseos, porque tenían miedo de ellos y de ser expulsados. Bien, pórtense varonilmente y esfuércense por entrar por la puerta angosta. Y esfuércense. Ahora bien, usted podrá decir, pues si el pacto es por gracia, no es por fuerza, no es por mí. Mire, la fuerza que Dios nos pide es la voluntad de que cuando llega Satanás a ofrecerme en la mesa, yo sigo teniendo todavía concupiscencias, pero golpeo mi cuerpo para ponerlo en servidumbre. Como dice en Romanos capítulo 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Como dijo Pablo, yo golpeo mi cuerpo día con día y me esfuerzo, porque yo le digo, como representante, igual que el mendigo, se me antojan las migajas de dinero, se me antojaría una casa, se me antojarían vacaciones, se me antojaría un carro del año. ¿Cómo no? Claro que sí. Sería hipócrita si le dijera que no, pero me esfuerzo y golpeo mi cuerpo para estar a los pies de Cristo y me fortalezco en el Señor. Eso es esforzarse. Bendito hermano y bendita hermana. 3. Dice en el 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Muy importante, vimos, no sé si recuerda usted, que vimos en 1 Corintios, que si yo predico sin amor, si doy mi vida y no tengo amor, si doy mis bienes y no tengo amor, si doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. O sea, todo lo que haga, como yo le decía en la enseñanza pasada, recuerda cuando tocamos la ofrenda, el tema de las ofrendas, que le metí el diezmo y le dije que yo muchas veces llegaban los hermanos a diezmarme y yo les decía, no me diezmes, no lo quiero, no te va a servir de nada porque estás pecando y lo que estás haciendo es en vano, todo lo que tienes que hacer es con Dios adentro. Recuerde que Dios es amor, que todo lo que yo haga debe de ser con Dios adentro para que la gloria sea para Dios y no mía. Entonces todo lo que haga, lave platos, vaya a la congregación, preste dinero o regale dinero, ofrende, diezme, esté orando, esté sirviendo, todo lo que haga, lo voy a hacer con Dios. Y si peco, mejor no lo haga, hermano. No le sirve. Sin Dios no le sirve hacer ninguna obra. Arrepiéntase, dígale a los hermanos, confiese sus pecados para que los hermanos oren por usted y que vuelva nuevamente el amor para que su obra le valga y atesore allá arriba. Si no, no va a poder atesorar allá arriba. Por eso dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya saben, dicen el 15 hermanos, ya saben que la familia de Estéfanas son las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado a hacer al servicio de los santos. Muy importante explicarle de esta familia. Recuerde que todas estas saturaciones, todas estas cartas, todas estas cosas que Pablo estaba escribiéndole a los corintios, es para dar un ánimo, es para decir, miren, y poner ejemplos de seres humanos que empezaron igual que usted y que yo y que alcanzaron la estatura del varón perfecto. Como la palabra de Dios nos habla de que nosotros somos primicias. ¿Qué es esto, hermano? Porque yo antes no lo entendía. ¿Qué es esto? Bien, cuando Cristo Jesús llegó a mi vida por un siervo que me predicó el Evangelio y creí y fui niño. Llegó una primicia, llegó esta persona primeramente a mi vida y me ganó y se ocupó en mí para enseñarme y para darme un crecimiento por medio del Espíritu Santo. Una vez que yo tuve un tamaño, Dios me dijo y me mandó a un lugar donde no se había predicado el verdadero Evangelio. Y fui el primero
que Dios me llevó a un lugar y fui el primero que llegué a las vidas católicas o a las vidas engañadas que no conocían la verdad. Fui el primero que gané por medio de Dios y del amor. Ahí yo fui las primicias de ese lugar, del Carmen, del lugar donde yo le dije. Así también Dios quiere que usted llegue a ser primicia y que el día de mañana que termine una forma, Dios lo mande a algún lugar donde no se haya predicado el Evangelio y usted haya sido el primero que llegó a los corazones de esas personas. Y que no haga como hacen los impíos de meterse en fundamento ajeno y que se glorian por la gente que tiene, pero arrebatando gente de otras congregaciones o aceptando a pecadores que fueron expulsados de congregaciones santas y se glorian por tener gente y no por caminar, no por ir a convencer por ir al Evangelio, no por trabajar y llorar con ellos. Así que aquí Pablo está poniendo de ejemplo a los corintios una familia completa que había ganado ya gente y que había llegado a un lugar y ya no tenía que haber llegado Pablo, ya no tuvo que haber llegado otro, sino esta familia. Así también como los tesalonicenses fueron primicias de Acaya y de Macedonia. Se ha leído Tesalonicenses. Cuando Pablo dijo que yo ya no tengo ni hablar, dice, dan buen testimonio los de Acaya y de Macedonia, tesalonicenses, y yo ni siquiera tuve que ir a hablarles del Evangelio. Esas son las primicias. De Acaya, y que ellos se han dedicado, aquí está, fíjese bien, aparte de que fueron las primicias, y llegaron ahí, se han dedicado al servicio de los santos, como yo siempre le he dicho en cada enseñanza, bendito hermano y bendita hermana. Una vez que Dios me dio el tamaño espiritual es para estar en la cruz, es para dedicar mi vida todos los días de la semana, todos los días, todos los meses, todos los años, al servicio de los santos, de los que fueron lavados con la sangre de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el servicio? Dar por gracia lo que recibí por gracia. Otro versículo más, donde estamos nosotros fortaleciendo la obra de Dios y la obra del diablo. La obra egocéntrica, la obra que me quita tiempo de servir a los santos, de apacentar al rebaño. Así que aquí está, bendito hermano, se dedicaban de tiempo completo al servicio, dedicados, fíjese bien, cuando se han dedicado al servicio es que no tenían otra obra, es que estaban totalmente dedicados al servicio de los santos. Bien dice, les ruego, fíjate bien, que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan a trabajar. Ahora, ¿por qué este proverbio de Dios por medio de Pablo? ¿Por qué ruega que se sujeten a varones como ellos? Y yo también, en esta enseñanza, también les ruego que se sujeten a varones que hayan sido primicias y que dediquen sus vidas al servicio, porque ese es un fruto de que tienen a Dios. Porque solamente con Dios adentro puedo estar en la cruz, solamente con Dios adentro puedo estimar todo como basura por amar y lavar los pies y ocuparme en la obra de Dios. Sin Dios no se puede hacer eso. Se puede predicar sin Dios los domingos, 2 veces a la semana, 1 hora diaria, pero entregarme de cuerpo, alma, sangre y espíritu y todo mi ser a darle un servicio a los santos, solamente Dios lo puede hacer. Y si Dios está ahí, yo le ruego que se sujete a personas como esas. ¿Y qué sujetarse? Que estas personas tienen a Dios y hablan los mandamientos y aconsejan y dan palabra de vida para que usted la haga, para que usted esté sujeto a la iglesia y a estos árboles que por obras y por sus hechos los podemos conocer. Dice, y a todos los que ayudan y trabajan. Aquí estamos hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Aquí estamos fortaleciendo la enseñanza que vimos anteriormente de que el cuerpo tiene que estar unánime y no nada más el representante o la familia de Estefanas, que eran varios, sino también todos los que ayudaban en la obra,
que les dicen, Corintios, sujétense no nada más a Estefanas o a Estefanías, no nada más a esa familia, sino también a todos los que están ayudando en un servicio, porque todos los que ayudan debieron de haber terminado el discipulado y debieron de haber tenido el llamamiento del ministerio por imposición de manos por parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Bien, dice entonces en el 18, en el 17, dice, me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Y aquí es muy importante porque ya le dije que un brazo no puede trabajar solo. Dice, me alegro que hayan venido estos hermanos porque otros se fueron a hacer un servicio y yo le doy gracias a Dios que me haya dado estos hermanos porque yo solo no puedo, dice Pablo, porque necesito la oreja, necesito el oído, necesito el ojo, necesito la mano, necesito para la obra de Dios. Qué bueno, me gozo. Y de igual manera, yo también me gozo porque como le he dicho, yo ahorita subo esto, hay otros que están haciendo otras obras, cocinando, evangelizando, subiendo estas prédicas y me gozo en el Señor. Le doy gracias a Cristo Jesús, le doy gracias a Dios que mediante su amor haya habido un fruto para reposar y para tener una ayuda en la obra del Señor. Es lo que dice aquí. Dice en el 18, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Aquí está la obra. Porque confortaron mi espíritu. Al saber que si yo no puedo darle un servicio a esta ovejita, ellos están atendiéndolas y yo estoy atendiendo a otras. Y me conforta mi espíritu porque entonces estamos al cuidado de las ovejitas para que Satanás no se las lleve. Dice, y también confortaron vuestro espíritu, porque las enseñanzas y la obra de Dios es para dar ánimo, es para confortar mediante la palabra y fortalecer los mandamientos que a veces tenemos duda y que estos obreros vienen a confortarnos en la fe, vienen a confortarnos en la bendita palabra de Dios, en nuestro espíritu. Ahora dice, reconocer pues a tales personas. Ahora habla de confortarnos en el espíritu porque nosotros no trabajamos para fortalecer la carne, sino el espíritu, lo que fue resucitado. Ahora, ¿qué dice la palabra? Reconozcan a tales personas, no las que tienen diplomas, no las que tienen iglesias, no las que tienen dinero. No, hermano, por favor, despierte en el nombre de Cristo Jesús. ¿Dónde están mis títulos? Mis títulos son la presencia de Dios. Mis títulos son que Dios me recomiende y que pueda llegar a tener este fruto. Eso es, sujétense bien a tales personas. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Recordemos que Pablo estaba llevando el evangelio a Asia y aunque no se conocieran, ya le dije que el Espíritu nos une. Yo por eso siento, aunque no lo conozca usted, aunque no conozca a los hermanos de otro mundo, los siento. En mi espíritu siento esa unión. Y los saludo. Y lloro también todos los días por los que conozco y por los que no conozco. Siento, ese fruto es de Dios. Ahora, los hermanos que estaban en Europa también, que ya se habían convertido, saludaban con el saludo que siempre saludo yo, con el beso del óculo santo, saludaban. A las iglesias de Asia os saludan, y aquí empieza a decir nombres, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Parecen nombres femeninos, pero no son femeninos, eran nombres varoniles. Ahora, recuerde que la iglesia es el conjunto de ovejitas y de ministros que estén en la obra del Señor. Recuerde que es la iglesia, es la que compró Cristo Jesús. Los saludan. Dice en el 20, os saludan todos los hermanos.
todos los hermanos, saludan los unos a los otros con óculo santo. Por eso es que cada que yo me despido, les mando el beso del óculo santo. El óculo es un beso, pero es sin malicia, porque hay muchas congregaciones donde acostumbran el beso, pero así como en el mundo, llega el jovencito y quiere besar cerca de la boca a la hermanita, o con malicia, pegándosela. Eso no es santo. El beso santo es de familia, es puro, es sin una mente perversa, es limpio de corazón, es de una hermandad, es de una familia, y eso solamente proviene de Dios, hermano y hermana. Por eso siempre yo les mando el saludo con el beso del óculo santo. Óculo quiere decir el beso. Dice entonces, yo Pablo, porque esta era una carta, les escribo esta saturación, este saludo de mi propia mano. Bien, la carta era por mano de Pablo. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Fíjense nada más, ponga atención. Este mandamiento era de un apóstol, de Dios por medio de un apóstol, a la iglesia de los Corintios, que todavía no tenía un crecimiento del ministerio. ¿Qué les dice? El hermanito o la hermanita que no esté practicando la verdad y que esté practicando el pecado, sepárenlo. Porque el amor al Señor Jesucristo es una obediencia total. Es hacer los mandamientos de Dios. Y recuerde, el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo es semejante. Una vez que yo ya cumplí todos los mandamientos, una vez que ya salí del mundo, una vez que la bendita palabra y el amor de Dios me hizo tomar mi cruz, ahora el segundo es semejante, amar a mi prójimo. Pero si yo en el discipulado, como los corintios, empiezo a tener un corazón necio, de terquedad, mire lo que dice, hermano, no lo digo yo, porque a mí me han criticado mucho por ser obediente a Dios. Se anatema, se ha separado. Después de que se le haya exhortado, después de que se haya amado, después de que se le haya dado oportunidad, después de que se le haya servido, y usted ve que está practicando el pecado, se anatema. No ama al Señor Jesucristo. Y también amar al Señor Jesucristo es darnos un servicio, porque Cristo Jesús está en el cuerpo. Y es dar un servicio, es poner mis dones en provecho común. Los perezosos no van a entrar al reino de los cielos. Así que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Velar, esfuércense, sean valientes. El Señor viene, pero no viene a perdonar, no viene a derramar su sangre, viene a un juicio, viene a pedir cuentas, viene a pedir talentos, viene a recoger lo que sembramos. Bien, dice en el 23, para terminar, la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Claro, hermano, no contriste el Espíritu Santo. La gracia esté con usted, no entristezca, sea obediente. Porque si yo soy obediente, la gracia está conmigo, pero el pecado paga un salario y es la muerte. Al decir que la gracia esté con ustedes, ¿qué está diciendo? No pequen, hermanos. Guarden el depósito. No hagan afrenta al Espíritu de gracia. Dice, mi amor en Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amén. Y así le digo, y así termina. Hermano y hermana, le he dicho yo, el amor que yo tengo, que es Dios, al que quiere están las puertas abiertas para darle mi vida y para lavarle los pies hasta que venga Cristo. Mi amor está con todo el humilde, con todo el que busque, con todo el que venga, porque yo quiero dar por gracia lo que recibí por gracia, y si yo tengo a Dios, quiero dar mi vida por usted, a todo aquel que quiera y que crea en la vida eterna. Así terminamos, bendito hermano. Faltaron 10 minutos. Yo le había dicho ya que si terminábamos, pues no iba a ser la hora. Fueron 50 minutos más o menos. Mañana, si Dios quiere, martes, principiamos
la segunda epístola a los Corintios. Yo me despido con el beso del óculo santo, con un abrazo, y que la gracia y la paz sean con ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.